de la Secretaría de Planificación, autoridades de las diferentes carteras de Estado aquí presentes y al público en general. Queremos de igual forma expresar nuestro sincero agradecimiento a las diversas entidades y organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, que con su involucramiento hacen posible que hoy estemos aquí reunidos. Un especial agradecimiento a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, que nos ha facilitado sus instalaciones para el desarrollo de este encuentro. Para dar inicio a esta actividad, compartiremos un video referente a la Semana de la Evaluación. La Semana de la Evaluación Local es un evento internacional de intercambio de conocimiento que conecta a la comunidad de evaluación global de diversos sectores y regiones del mundo. Este espacio de encuentro es convocado por la Iniciativa de Evaluación Global. El tema de GLOCAL 2024 es Evaluación y Cambio Transformacional, equilibrando la ambición y el realismo. En Ecuador, la Semana de la Evaluación se llevará a cabo bajo el liderazgo de la Secretaría Nacional de Planificación del 3 al 7 de junio en la ciudad de Quito. Durante una semana, expertos de alto nivel de países como Ecuador, España, El Salvador, Chile, Costa Rica, México y Alemania se congregarán en charlas magistrales, foros y conversatorios para generar espacios de reflexión y diálogo, así como intercambiar experiencias locales para promover esfuerzos colectivos en torno a la evaluación y conducir a una adecuada toma de decisiones basadas en evidencia. Los participantes que asistirán a las distintas actividades planificadas en esta semana de carácter mundial pertenecen a organismos internacionales, organismos regionales, entidades gubernamentales y no gubernamentales, tomadores de decisiones, gestores de evaluaciones, organizaciones voluntarias para la evaluación profesional, académicos, investigadores y estudiantes, con el fin de conectar, aprender e incentivar procesos de evaluación que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Para conocer más sobre esta importante iniciativa, regístrate en nuestra página web. Muy bien, ahora para dar apertura a este conversatorio, daremos paso a Jocelyn Corrales, subsecretaria de Evaluación. Bueno, estamos con todos. Primero que nada, un agradecimiento especial a todas las personas que se encuentran conectadas y también a los asistentes. Y también de manera especial a Joseph, que se encuentra de manera presencial, que será uno de los expositores el día de hoy. Y también a Montserrat Ramírez y Luis Alberto, que se encuentran conectados desde España y México. El día de hoy nos unimos para revisar y entender la evaluación de los programas de reducción de gases de efecto invernadero en Hispanoamericana. Este tema realmente es importante y se ancla con la revisión que vimos en la ponencia del día de la mañana sobre los ODS. En este sentido, agradecerlos nuevamente a todos y enfatizar que estos espacios son de discusión, intercambio de conocimientos y experiencias. Esta semana tiene un propósito, evidenciar los diferentes enfoques de evaluación que estamos llevando a cabo acá en Ecuador. Muchísimas gracias y sean bienvenidos todos. Muy bien, agradecemos a Jocelyn Corrales, subsecretaria de Evaluación. A continuación les mostraremos la temática del día de hoy. Hablaremos sobre la evaluación de los programas de reducción de gases de efecto invernadero en Hispanoamérica. Para mencionarles un pequeño resumen, el cambio climático es un problema mundial que tiene características sociales, económicas y ambientales. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como una solución integral. Estos objetivos son evaluados en el tiempo y se busca completarlos hasta 2030. Uno de estos objetivos está relacionado a la reducción de gases de efecto invernadero para mitigar los impactos del cambio climático y se busca desde el nivel local hasta el global. En este sentido, el espacio que nos convoca esta tarde se denomina Evaluación de los Programas de Reducción de Gases de Efecto Invernadero y el conversatorio se llevará a cabo de manera híbrida. Uno de los ponentes nos acompaña aquí de forma presencial y dos adhieren al evento de forma virtual. Los tres expertos esbozarán las acciones que se han tomado en las diferentes regiones de Hispanoamérica para cumplir con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cómo estas acciones potencialmente podrían implementarlas en otros contextos. Ahora vamos a conocer a cada uno de los ponentes.
La primera, Montserrat Ramírez Malgarejo, profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Montserrat recibió su grado en Ciencias en Ingeniería Química en el Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz, en 2010. Su máster y doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, en 2016 y 2021, respectivamente. Sus intereses de investigación son la gestión e implementación de proyectos, aguas residuales, gestión de residuos y emisiones atmosféricas, especializada en la gestión de agua residual y las emisiones de gases de efecto invernadero que de ella se produce. También nos acompaña Luis Alberto López Ruiz. Él es ingeniero civil con estudios complementarios de máster y doctorado en Ingeniería Ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en investigación de desarrollo de modelos de economía circular en el ámbito de construcción, así como en evaluación y monitoreo de estrategias circulares. Actualmente trabaja en una investigación de análisis económico ambiental y de incorporación de principios de ecodiseño y circularidad en el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas en el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña. Finalmente, nos acompaña Joseph Sánchez Barseca, ingeniero ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, magíster en Gestión de Desarrollo Local por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y doctor en Ingeniería Ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su investigación está enfocada en modelos numéricos espaciotemporales de contaminación ambiental y tiene amplia experiencia en la evaluación de emisión de gases de efecto invernadero, desde la industria y desde el transporte urbano. Lo invitamos a pasar para dar inicio al conversatorio. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a la Secretaría Nacional de Planificación. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y a todas las personas que nos están observando por pantalla, ¿no? Yo quiero también dar la bienvenida a Monse, a Luis, gracias por estar en esta tarde con nosotros y poder conversar un poco acerca de la evaluación y también hablar acerca de un problema que nos afecta a todos a escala mundial, que es el cambio climático. Entonces, no sé si me escuchan, Luis, Monse. Hola, Joseph. Sí te escuchamos, pero no podemos verlos. De acuerdo. Yo creo que nos van a poder ver cuando comencemos ya a conversar un poquito más con las preguntas. Pues ahí creo que se va a quitar la presentación y podemos conversar. ¿Sí? Perfecto, yo escucho también muy bien. Gracias. Listo. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? A mí me gustaría empezar con una frase que no sé si ustedes han escuchado varias veces en evaluación. Y William Thomson Kelvin, un matemático físico inglés, nos menciona que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y aquí me gustaría un poco con esta frase, un poco empezar este diálogo con Monse, con Luis, con Diego. Y aquí lo que me gustaría antes de empezar es definir el problema. Y aquí lanzaría algunas preguntas para que Monse y Luis luego puedan opinar acerca de esto. Y aquí, antes de hablar de la evaluación, lo que nosotros debemos es definir un problema. Y en la frase cuando dice no se define, hablo de un problema, de una problemática específica. Entonces aquí lanzar unas preguntas para que nuestros expertos también nos puedan ayudar. ¿Qué es cambio climático? ¿Es lo mismo hablar de cambio climático que de calentamiento global? ¿Qué efecto o qué quiere decir gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito al inicio, como una introducción, que cambio climático no es lo mismo que calentamiento global y tampoco es lo mismo que gases de efecto invernadero, ¿no? Vamos a ver que cambio climático es un problema un poco más amplio, más integral y no puede ser atacado solamente desde un punto de vista técnico, sino que hay que añadir variables sociales y también económicas. Si nosotros podemos medir el problema, ¿cómo medimos este problema? A través de indicadores. Estos indicadores básicamente presentes en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y un poquito hablar, y les pongo esa pregunta a mis colegas, es ¿de dónde nacen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y habiendo medido estos indicadores, poder mejorar desde el nivel local hacia el nivel global.
Básicamente ese es el objetivo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No es imponer leyes políticas desde arriba hacia abajo, sino optar desde un enfoque desde lo local hacia lo macro, hacia lo nacional y por supuesto hacia lo regional. Entonces, no sé si podríamos empezar, Monse, Luis, ¿qué les parece? ¿Qué pueden añadir acerca de estas preguntas que han resultado de esta primera frase? Bueno, Joseph, gracias por la invitación, gracias, es un gusto estar aquí. También saludo a Luis que está aquí presente, que somos colegas ya de muchos años. Y bueno, esto que comentas de calentamiento global, cambio climático, gases de efecto invernadero, hay que recalcar, ¿no? Que muchas veces se sataniza a los gases de efecto invernadero. Y realmente los gases de efecto invernadero por sí solos no son algo malo, realmente los necesitamos para que pueda existir la vida en este planeta. Gracias a ellos se calienta la atmósfera a partir de la radiación solar que incide sobre la Tierra, pero la problemática realmente de esto es la gran generación de gases de efecto invernadero que producimos de nuestra actividad diaria a partir obviamente de la segunda revolución, tercera revolución industrial, que hace que cada vez generemos mucho más. El planeta no está capacitado para depurar esa cantidad de gases de efecto invernadero que producimos y por lo tanto absorben y retienen mucho más calor del que necesitamos. Es por eso que el planeta se va calentando, ahí viene el calentamiento global, y al calentarse este planeta, pues tenemos todos estos fenómenos que estamos viviendo en cada una de los rincones de este planeta que llamamos cambio climático, que se están manifestando en diversas maneras. Una de ellas, y que vivimos casi todos en estos precisos momentos y que todavía no es verano, son estas altas temperaturas que estamos viviendo y que nos están ocasionando a su vez esta escasez de agua tan crítica que vivimos. Entonces, lo dejaría así sobre la mesa para dejar a Luis también que dé su aportación. Muy bien, bueno, muchas gracias también por la invitación a Joseph y a todo el equipo y gusto saludarlos a todos. Y bueno, creo que Montserrat ya ha definido bastante bien lo que es esta problemática. Lo único que yo añadiría y de cara al tema que tenemos hoy de evaluación es que debido a esa importancia que tiene el calentamiento global, es que dentro de los grupos de indicadores que se suelen evaluar medioambientalmente, pues tenemos esa categoría que son los gases de efecto invernadero, que cada uno de ellos tiene un potencial de calentamiento global, ¿no? También es importante que consideremos que cada uno de los diferentes gases de efecto invernadero, como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nitroso, etcétera, el metano, cada uno tiene un potencial de calentamiento diferente. Es decir, que no es lo mismo lo que, lo que va a impactar el emitir 1 kilogramo de CO2 de la combustión de nuestros vehículos, por ejemplo, que lo que emite 1 kilogramo de metano, por ejemplo, proveniente de la agricultura o proveniente también de la ganadería, que es uno de los principales contaminantes o principales generadores de metano. Entonces, por ejemplo, solo como referencia, el metano tiene un potencial de calentamiento global de alrededor de 28 veces más que 1 kilogramo de CO2. Entonces, de ahí ya viene un término también que es el de CO2 equivalente. O sea, tomamos de referencia una unidad de CO2 para asignarles factores al resto de gases. Pero hay otros, como el óxido nitroso, que Montserrat es una experta en eso porque lo ve en tema de plantas de tratamiento, que todavía tiene un impacto mucho mayor, que si no me equivoco está en el rango de 200 y pico de potencial de calentamiento. Entonces, de ahí la importancia que las actividades que nosotros generamos, los productos que producimos o las organizaciones sean evaluadas para determinar la cantidad de gases de efecto invernadero que están emitiendo y en esta unidad base que serían las unidades de CO2 equivalente. Y solo para concluir esto, de ahí ya como comentaba Joseph, es que surge la necesidad de establecer una serie de objetivos, sobre todo hablando en ámbitos de sostenibilidad. Sabemos que la sostenibilidad comprende
un equilibrio entre lo ambiental, lo económico, pero también en lo social. Y en el marco de garantizar una sostenibilidad a nivel mundial, es que la ONU crea los Objetivos de Desarrollo Sostenible con unas metas específicas a alcanzar para el año 2030. Y afortunadamente hay muchos gobiernos y muchas agendas políticas y también a nivel de organizaciones privadas que ya están incorporando los principios o los objetivos que les atañen a sus políticas o a sus planes de desarrollo. Entonces, y como comentaba Diego al inicio, pues uno de ellos va enfocado al cambio climático. Así es. Solamente me gustaría con esto una idea cerrar lo que hemos dicho los tres, es que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nacen como una respuesta a un modelo de desarrollo. Entonces, un poquito también mencionar que el modelo de desarrollo que ha llevado a la humanidad o la sociedad ha sido de tipo lineal, que al fin y al cabo este tipo de desarrollo es insostenible. Hay que pensar en un tipo de desarrollo, valga la redundancia, sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Con el que nosotros podamos funcionar, con el que nosotros podamos desarrollarnos sin comprometer, evidentemente, los recursos, la naturaleza que tenemos en la actualidad. En ese sentido, vamos a hablar un poquito más adelante de iniciativas como economía circular y su aplicación en la reducción de gases de efecto invernadero. Listo, muchas gracias a todos ustedes por esa breve introducción que nos mostraron. Y ahora para dar paso ya a lo que corresponde con la temática que vamos a abordar, vamos a partir con preguntas guía y para poder tener un mejor espacio, vamos a definir que en primer lugar exponga su punto de vista Montserrat, luego daremos paso a Joseph y terminaremos con la participación de sus aportes de Luis Alberto. Entonces, en este sentido, la primera pregunta que tenemos para nuestros tres expertos es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los programas de reducción de gases de efecto invernadero al momento de ser evaluados? ¿Puedes continuar, Monserrat? Bueno, los principales desafíos que enfrentan estos programas para reducir gases de efecto invernadero realmente es el tipo de tecnología que están aplicándose en cada uno de los países. Cuando hablamos de estos programas de reducción de gases de efecto invernadero, realmente también está implícita la parte de la economía, ¿no? Hablando de la economía, no todos los países tienen la capacidad para tratar todas las aguas residuales, ¿no? O para gestionar su gran cantidad de residuos que produce cada una de las poblaciones. Esa es una de las grandes problemáticas que existen. También en el momento de evaluar qué sí se va a considerar y qué no. ¿Qué factores de emisiones se van a utilizar? Se van a utilizar los que propone la EPA, se va a utilizar los que propone el IPCC, se van a utilizar propios que se cuantifiquen en cada una de las regiones del mundo, porque debemos de diferenciar que los factores de emisión para calcular estas emisiones se tienen que evaluar de acuerdo a las características de la tecnología aplicada, de acuerdo al tipo de combustible fósil, de acuerdo a las cantidades empleadas, al número de población, etcétera. Entonces, considero realmente que una de las grandes problemáticas que se tiene es la captura de la información, la captura de datos, la obtención de factores de emisión propios de la zona de estudio y la economía de cada uno para poder solventar su transformación a partir de tecnologías avanzadas que puedan reducir y cuantificar estas emisiones de gases de efecto invernadero. Así es, yo continuando un poquito con lo que decía Monse, yo creo que uno de los principales desafíos es la información. ¿De dónde yo puedo obtener una información que primero sea confiable y después que esta información sea robusta? Entonces yo creo que justamente hablando de la primera frase con la que empezamos este conversatorio, este foro, el no tener la capacidad de medir, de no obtener información, ya hace que mi evaluación sea deficiente, que ya tenga ciertos problemas. Entonces, si hablamos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada uno de estos objetivos tiene indicadores.
Y cada uno de estos indicadores se reportan de forma anual y de forma nacional. Entonces aquí uno de los desafíos y una de las limitaciones que se tiene es lo primero, la escala temporal de los datos. Entonces yo evalúo a un país año a año y no sé qué es lo que pasa interanualmente, qué es lo que pasa de semana a semana, de mes a mes, incluso para saber qué decisiones uno puede tomar en función de la data. El segundo problema que yo veo, que a mí me gusta mucho es el tema espacial. No logramos tener heterogeneidad en el espacio. Es un dato muy puntual que abarca a toda una nación. No sabemos qué es lo que pasa, por ejemplo, si hablamos del Ecuador en la costa, en la sierra, en el oriente. Entonces, eso también nos hace perder esta heterogeneidad de la data y no poder aplicar acciones correctivas a cada una de estas regiones o zonas climáticas en función de los programas que van llevando, como bien mencionó Luis en su momento, las agendas políticas hoy por hoy. Entonces yo creo que eso visto desde un punto de vista de evaluación, ¿no? Incluso desde un punto de vista de investigación, eso nos limita mucho la generación de conocimiento. Y para generar conocimiento con escalas temporales más pequeñas y con escalas espaciales más pequeñas, lo que decía Mons es importante, el tener la capacidad económica de invertir. Entonces, ahí yo creo que estaría uno de los desafíos empezando por la medición en el espacio y en el tiempo de información que nos permita alimentar justamente la realidad, el problema de cómo está nuestra línea básica. Puedes continuar, Luis Alberto. Sí, muchas gracias. Mira, solo para complementar, que está muy acertado lo que ya han comentado Monse y Joseph, yo enfatizo mucho también en este tema de los datos, que, o sea, además de cómo los obtenemos, también qué criterios y qué metodologías tenemos para poder llegar a una armonización o que todos podamos partir de los mismos criterios de evaluación para poder tener una comparabilidad, ¿no? Entonces, hay algunas metodologías que son generales y aplicables a cualquier tipo de producto, cualquier tipo de sistema o cualquier tipo de organización. Pero sabemos que cada tipología hablando a nivel de producto, por ejemplo, tiene unas necesidades específicas para ser evaluadas. Tiene también unos límites, ya hablaba Joseph de límites temporales y temporal espacial, pues también en la definición de estos límites del sistema que evaluamos, pues todos deberíamos de seguir los mismos criterios de evaluación para permitir esa comparabilidad, ¿no? Entonces, tenemos en general, hay diferentes esfuerzos por diferentes regiones, pero una carencia de estas metodologías estandarizadas a categoría de producto. Y aprovecho para sacar un poquito a flote el tema de la regulación, la importancia también de hacer el obligatorio este tipo de evaluaciones, pero que esa obligatoriedad también venga acompañada de esos instrumentos ya definidos legalmente para poder seguir unas reglas del juego en evaluación. Y pongo un ejemplo muy rápidamente, que es el sector de baterías de vehículos eléctricos, que está teniendo un desarrollo enorme ahora mismo en Europa. Y viendo este desarrollo y los impactos que tiene en tanto generación de emisiones como de uso de recursos, pues es que la Comisión Europea dijo, bueno, vamos a poner reglas del juego para que todos sigamos las mismas reglas de evaluación a nivel de emisiones, que es la huella de carbono, y ya dictó una serie de fechas específicas en las que se van a lanzar actos delegados donde va a haber criterios específicos para evaluar esa categoría de producto específico que son las baterías. Entonces, esto es muy necesario para poder ir dando pasos mucho más detallados en ir abordando los problemas más de origen, identificando qué procesos, qué materiales, qué recursos son los que tienen mayor implicación en el impacto ambiental y en este caso del marco de hoy, que son los gases de efecto invernadero. Listo. Muchas gracias. Muy valiosos todos los aportes que nos acaban de mencionar respecto a los desafíos que se cuentan. Ahora, en contraparte, ¿qué metodologías o herramientas consideran que tienen más efectividad para evaluar los programas de reducción de gases de efecto invernadero en la región? Damos paso a Monserrat. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué metodologías o herramientas considero que que tienen más efectividad para evaluar estos programas de reducción de emisiones?
lo que es clave para saber si se está haciendo correctamente es la transparencia de los datos. Realmente, en la mayoría de las ocasiones, cuando uno quiere hacer investigación sobre estos temas, la información no es pública como tal. No es que nosotros podamos entrar a una página y obtener la información. Realmente tenemos que solicitarla, sí se nos proporciona, pero realmente carece de veracidad y de verdad. O sea, realmente hay información que a veces te hace dudar de que no sean datos que están alterados. Entonces, realmente necesitas, para poder saber si se está realizando correctamente, es que esta información sea verídica, que puedas tener rápido acceso a ella y a partir de eso poder hacer estas estimaciones. También considero que se tienen que hacer públicos todos los programas que se están llevando a cabo para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya sean sistemas de economía circular a partir de la recolección de la basura, ya sea una mayor cobertura de tratamiento de aguas residuales, ya sea una mejora en los sistemas para la obtención de energía a partir de energías con baja aportación de carbono, etcétera. Que todo este tipo de iniciativas que se están realizando sean públicas, que los datos sean veraces, que sean transparentes y que podamos tener acceso a ellos. Es clave para poder saber si estas emisiones realmente se están reduciendo. Listo, muchas gracias. Continuamos con Joseph. Sí, yo creería que, como mencionó Luis y como ha mencionado Monse, dentro de las metodologías que son estándares, ¿no es cierto? Uno de ellos es la ISO 14064 relacionada a la medición de la huella de carbono, es un estándar internacional y que nos permite de alguna manera tener una idea de cómo estamos nosotros trabajando nuestras emisiones de dióxido de carbono, ya sea como una institución, organización, a nivel de ciudad, a nivel de país, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas es que hemos estado justamente un poco ahí desde el ámbito académico peleando es la estandarización adecuada del estándar, a pesar de que suena redundante. Pero antes del 2019 el estándar contenía 3 alcances, ¿no? Y en el primer alcance definía ciertas actividades en las que nosotros teníamos que medir las emisiones de gases de efecto invernadero, en el segundo alcance igual, pero en el tercer alcance era como, voy a decir una frase, dispare a discreción, es decir, todas aquellas actividades que no estaban en los 2 primeros alcances, ubíquelas aquí. Entonces había instituciones, organizaciones que tenían muchísima información de muchísimas actividades y por lo tanto su huella de carbono iba a ser superior a aquellas organizaciones que no tenían información ni habían hecho mediciones. Entonces, hasta el 2019, cuando se realizaron igual congresos para evaluar adecuadamente y con el mismo estándar, a pesar de que, repito, valga la redundancia, hablamos de un estándar internacional, es cuando se modifica la ISO 14064, 2019, 2020 en adelante, y tenemos un estándar un poco más ajustado. Ahora, el tema es que esta metodología sigue siendo un estándar internacional. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy específico. Quito, por ejemplo. Nosotros estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Eso qué quiere decir? Que la combustión de los hidrocarburos a nosotros nos afecta. Es decir, el motor que funciona a gasolina es ineficiente en un menos 28%, es decir, del 100% restamos menos 28%. La regla dice que por cada 1.000 metros se reduzca 1%. Entonces, por cada 100 metros se reduzca 1%, entonces estamos a 2.800 metros, reducimos 28% de eficiencia. Es decir, nuestra combustión funciona con un 72% de eficiencia. Ahora, el estándar internacional, la IPCC, pone ciertos factores y estos factores son medidos a nivel del mar. Entonces, esto quiere decir que si yo hago mis cálculos, mis estimaciones, mis evaluaciones, puede ser que yo esté subvalorando la realidad. Entonces, en ese sentido, la idea también es que este estándar sea una guía, pero que nosotros, desde lo local hacia lo global, podamos generar nuestros propios factores de emisión, nuestras propias metodologías,
No podemos nosotros poner, por ejemplo, sensores en cada uno de los vehículos aquí en Quito, es muy costoso, pero probablemente podemos desarrollar metodologías numéricas, modelos numéricos que de alguna manera nos ayuden a acercarnos a esa realidad. Entonces, yo creería que además de tener las metodologías, que incluso aquí tenemos Luis, que es experto en análisis de ciclo de vida de un producto, de un servicio, que también es una metodología que sirve para estimar cuántos gases de efecto invernadero emitimos a la atmósfera, ¿no? Entonces, eso sería por parte de metodología mi aporte. Listo, muchas gracias, Joseph. Luis Alberto, tenemos la palabra. Sí, gracias. Bueno, creo que esto que comenta Joseph al final es muy clave y es el poder, y justo se liga a lo que comentábamos en la primera pregunta, es el poder tropicalizar o adaptar estas metodologías o estándares internacionales al contexto específico de evaluación, tanto a escala geográfica también como a escala de categoría de producto o categoría de servicio, ¿no? Y otro de los, añadiría algo más a esta metodología que comentaba Joseph del cálculo de la huella de carbono, que también este ISO estándar está ligado a un estándar utilizado internacionalmente y bastante utilizado a nivel empresarial, que es el estándar corporativo de protocolo de gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, ahí también se funciona con base a evaluar alcance 1, alcance 2 o alcance 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que evaluar alcance 1, evaluamos lo que está a disposición o en control de la empresa, ¿ok? En alcance 2 evaluamos la energía eléctrica que viene de un proveedor externo, pero en alcance 3 evaluamos toda la cadena de suministro o la cadena de valor de nuestro producto o nuestro servicio. Y ese alcance 3 es muy difícil de evaluar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se opta por evaluar alcance 1, que se queda muy corto desde mi perspectiva, y cuando hay publicidad de ciertos productos, de ciertos coches nuevos que salen al mercado, que te dicen el impacto medioambiental en gases de efecto invernadero que este tiene, pues realmente lo que no estás leyendo es que ese bajo impacto que te reportan, o incluso con emisiones cero, es muy dependiente al nivel de alcance que están evaluando, ¿no? Cuando realmente hay una contribución, un impacto mucho mayor detrás. Entonces, para ello, bueno, es muy importante que tengamos muy claro cuál va a ser el objetivo de nuestra evaluación y con base a eso optar por qué estándar, por qué especificación dentro de cada uno de estos estándares vamos a optar. Y agregaría ya nada más que esto a nivel de organización, a nivel un poco mayor, un poco más macro. Pero también hay otras metodologías, que es la de análisis de ciclo de vida, que ya comentaba Joseph, que es como la línea general para hacer cualquier evaluación de impacto medioambiental. Y para eso ya tenemos un ISO estándar, que es el 14040 y 44. Y si queremos evaluar específicamente huella de carbono de productos, pues ya nos vamos al 14067. Si queremos ser todavía más específicos y abordando solamente el contexto geográfico de Europa, por ejemplo, tenemos las PEF, que son las Product Environmental Footprint, y dentro de las Product Environmental Footprint tenemos Product Category Rules, que significa que para diferentes tipologías de producto o productos críticos, como las baterías, los alimentos, textiles, electrónicos, etcétera, se generan reglas específicas de cálculo de impactos medioambientales, pero todo partiendo de la misma base de la ISO, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, la ISO de 14040 de ACV, análisis de ciclo de vida, pues al final es como la mandatoria o el eje central de cualquier evaluación, ¿no? Listo, muchas gracias, Luis Alberto. Nos dejan bastante información muy importante sobre las diferentes metodologías que existen a nivel mundial, prácticamente para lo que es el manejo local y global de lo que es la reducción de gases de efecto invernadero. Ahora continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles variables que no pudo analizar en su evaluación considera que son importantes para observar el impacto de los programas de reducción de gases de efecto invernadero? Te damos la palabra, Monserrat. Hola, sí, de vuelta aquí. Eh,
Hablando de la importancia de estas evaluaciones de reducción de gases de efecto invernadero y lo que no consideramos, muchas veces se cree que los únicos responsables de la emisión de estos gases de efecto invernadero son las grandes empresas, las instituciones y el mismo gobierno. Una variable que tenemos que considerar y que también tenemos que evaluar es la participación ciudadana, la educación, la concienciación, lo que hacemos cada uno de nosotros desde nuestros hogares, desde cómo nos transportamos, qué tipo de energía utilizamos en nuestra casa, si hacemos un reciclaje de nuestros residuos, si reusamos, reutilizamos productos, etcétera. Entonces, considero realmente que parte fundamental para ver si estos programas están funcionando también es la parte de la sociedad, el involucramiento de cada uno de los habitantes que existen en nuestros respectivos países. Realmente creemos que son las empresas los responsables, que ellos tienen que hacer tienen que mejorar cómo producen, de dónde obtienen sus materias primas, pero somos nosotros como compradores de sus productos los que también tenemos que estar al pendiente de cómo se están haciendo estas cosas y qué es lo que preferimos comprar para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, que es clave, ¿ok? Esta parte de qué tanta agua usamos, ¿ok? También es clave. El día de hoy tenemos esta crisis de agua en todo el mundo. ¿Qué pasa? También que tenemos la poca agua, al menos hablando de México, la poca agua que nos queda está contaminada porque no ha recibido un tratamiento o porque hay una descarga de aguas residuales que está llegando a este manto acuífero, a este embalse y está contaminando el agua y por lo tanto hay que tratarla, no es apta para consumo humano y esto trae sus consecuencias. Entonces considero que clave importante para saber si estos programas están funcionando somos cada uno de nosotros, nuestra educación y nuestra aportación a este tema. Muchas gracias, Gonzalo. Continuamos con Joseph. Sí, yo creería que la capacidad de generar información. Yo creo que justamente Monse mencionó, la poca información que se tiene no se ha sociabilizado adecuadamente, pero sin embargo todavía subvaloramos la realidad. Luis en una de las primeras intervenciones mencionó, no solamente es el dióxido de carbono uno de los gases de efecto invernadero, sino que tenemos el metano, también tenemos el óxido de nitrógeno, óxidos de azufre, también sabemos que actúa como un gas de efecto invernadero el ozono, el vapor de agua. Estos dos últimos es muy difícil de determinar cuál es antropogénico y cuál es natural. Entonces, yo creería que también el hecho de que muchas veces se hace una estimación nos acerca a la realidad, pero no es la realidad y yo creo que a veces subvaloramos la realidad. Y la realidad subvalorada, perdón, tampoco la sociabilizamos. Entonces yo creería que la capacidad de lograr medir en su totalidad el impacto de los gases de efecto invernadero también es una limitante, ¿no? Es algo que, por ejemplo, como investigador, como una persona asociada a este mundo, pues a veces uno estima, pero no logra determinar qué es lo que está sucediendo, ¿no? No solamente es el auto, ¿no? Que nosotros vemos y que hay una fumarola de gas ahí que uno dice es lo que contamina, como Monse mencionó, es el consumo de las aguas residuales. Y en Ecuador, por ejemplo, no sabemos hoy por hoy cuánta agua residual producimos. Entonces, si bien es cierto, todavía tenemos el 80% de nuestro sistema sanitario cubierto en Ecuador, eso es un indicador justamente de los objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿qué pasa con ese 20% restante? Hay un problema, por ejemplo, en sanitaria, hoy mismo aquí en el país. ¿Qué es lo que está pasando hablando de sanitaria, con la defecación a cielo abierto? Que datos de eso en nuestro país no lo tenemos y que es una realidad hoy por hoy, ¿no? Entonces, son esas cosas que a veces uno quisiera lograr alcanzar, pero al ser un sistema muy complejo, el ambiente, el ser humano, la economía en sí es un sistema muy complejo, a veces esas variables se pueden escapar. Listo, muchas gracias, Joseph. Continuamos con Luis Alberto.
Sí, gracias. Mira, yo les voy a dar una perspectiva, o así como ha sido la intervención y será el resto de la intervención desde la experiencia que he tenido, que es más de evaluación a nivel de producto, ¿vale? O un sistema más acotado, ¿vale? Y si sigo en este nivel de producto y si sigo con el tema de las baterías de vehículo eléctrico también, ¿qué es lo que pasa cuando queremos evaluar este tipo de programas o proyectos que están desarrollando nuevas tecnologías? Que tanto ya comentaba Joseph, la disponibilidad de la información es bastante limitada. Una, porque hay incertidumbre, porque todavía no la hay generada de forma primaria. También es importante que distingamos entre una fuente primaria de datos, que es la directamente obtenida de la empresa manufacturadora, del proveedor, etcétera, de una fuente secundaria, que son estimaciones o bases de datos genéricas. Bueno, entonces, la idea es que podamos evaluar desde la mayor cantidad de datos primarios. Y cuando estamos haciendo un programa de reducción enfocado a un producto que está en un TRL, que es el grado de desarrollo de ese producto, un poco más bajo, que quiere decir que está a nivel solamente investigación y desarrollo, más no comercialización y puesta en marcha a nivel industrial, pues es un poco difícil hacer estas evaluaciones, ¿no? Y hay variables que no podemos llegar a hacer un análisis tan específico, que por tanto no nos va a dar resultados de emisiones tan específicos como por ejemplo como composiciones de materiales, ya sea por confidencialidad de la información, porque todavía no es obtenida, porque también debemos diferenciar entre desarrollar un tipo de proyecto a escala de laboratorio, a escala industrial. Los impactos van a ser muy diferentes. Entonces, hay una serie de criterios que son basados en asunciones científicas y basadas en metodologías, pero que al final tienen un margen de error para poder llevar ese escalamiento desde el nivel de laboratorio a nivel industrial. Entonces, eso es como una combinación de variables que hace que tengamos resultados, tal como ya lo comentaba, a nivel de una estimación, ¿no? Pero no quiere decir que en este caso específico que yo les comento sean los resultados definitivos, ¿no? Es una estimación de impacto que no sabremos en sí cómo va a ser verdaderamente hasta que la tengamos ya implementada a nivel industrial y a nivel masificado. Listo, muchas gracias, Luis Alberto, por tus aportes. Sí, efectivamente, a nosotros también creemos que esos aspectos que ustedes nos han mencionado lo podemos evidenciar en los distintos tipos de evaluaciones, no solamente para el caso puntual sobre gases de efecto invernadero, sino que es algo que pasa en general en todas las evaluaciones que nosotros también realizamos desde el gobierno central. Ahora, continuando con esto, ¿cuáles son los principales obstáculos que se encuentran al realizar las evaluaciones de programas de reducción de efecto de gases de efecto invernadero y cómo se pueden superar estos obstáculos? Montserrat. Bueno, aunado a lo que hemos estado platicando y lo que acaba de comentar Luis y lo que comentamos anteriormente, una de las grandes problemáticas que tenemos es la información, la obtención de la información. Los métodos que existen hoy en día para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero son metodologías estandarizadas que tienen datos por default. Entonces, ¿cómo podemos superar esto? Realmente cada país, cada región, de acuerdo a sus capacidades, tecnologías y diferentes medios que emplea, tiene que utilizar y estimar sus propios factores de emisión de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus características, de acuerdo a las temperaturas, porque recordemos, estos gases de efecto invernadero se comportan de manera muy diferente, ¿ok? No es lo mismo las temperaturas a las que vivimos aquí en México que las temperaturas a las que viven en Holanda, Alemania. Entonces, no podemos tomar como default ciertos valores que se consideran. También en estas metodologías, muchas veces, como dijo Luis, se toman en cuenta estudios hechos a escala laboratorio, estudios hechos in situ, y el IPCC los proporciona para tomarlos como base, pero no realmente tenemos que seguirlos al pie de la letra.
si hacemos una estimación de gases de efecto invernadero en un sistema de alcantarillado, no es lo mismo estimarlas dentro de una planta de tratamiento. Las condiciones son diferentes. Entonces, el tipo de tecnología a utilizar para poder estimar estas emisiones también tiene que adaptarse. No es lo mismo hacerlo a cielo abierto en una planta que hacerlo internamente en un alcantarillado, donde la temperatura del agua y la temperatura ambiente también la va a afectar y va a propiciar una mayor emisión. También la parte de la estacionalidad también afecta a la producción de estos gases de efecto invernadero. Entonces, hay varias variables que se tienen que considerar cuando se estiman estas emisiones y para superarlo, cada región tiene que establecer sus condiciones para la obtención de estos datos y a partir de ello poder realizar estas estimaciones de emisiones de acuerdo a sus propias características e información. Muchas gracias. Joseph. Muchas gracias. Yo creería que uno de los principales desafíos, primero, es el ser conscientes de que esto es un problema actual. Muchas veces cuando uno sale a hacer preguntas al ciudadano, hablando de Ecuador, a veces también en la región, Latinoamérica, y se les pregunta acerca de cambio climático, no entienden a qué se refiere. Piensan que es temperaturas extremas, un escenario incluso apocalíptico, pero no somos conscientes de que este problema es una realidad ahora mismo. No es una realidad que va a venir después de un tiempo o que en el espacio está muy distante de nosotros, sino que es una realidad que estamos sufriendo la región Latinoamérica, Iberoamérica. Y si ustedes escucharon lo que decía Montserrat, yo no he conversado con ella el contexto de Ecuador, pero ella mencionó ya de las sequías, la falta de agua, la escasez de agua. Y nosotros como país, en Ecuador, hace muy poco tuvimos cortes de luz y nosotros, y había mucha gente que sí, ¿por qué no tenemos luz, no? Y tuvieron que entender que la luz, el sistema eléctrico estaba conectado a un sistema de energía potencial del agua y que debido a la falta de agua no teníamos luz. Entonces era como que la gente recién se daba cuenta de que la falta de agua tiene potenciales impactos en el desarrollo humano, en específico, en este caso, los cortes de luz. Entonces yo creería que uno de los principales desafíos, uno de los principales, no lo voy a decir obstáculo, mejor dicho, un desafío, es que la gente, la sociedad, cada uno de nosotros seamos conscientes de que tenemos un problema y en función de ese problema ir escalándolo hacia arriba. Es decir, nuestras autoridades deben ser conscientes de que existe un problema no solo ambiental, o sea, no es que la temperatura sube, es un tema social, es un tema económico. Si no tenemos agua para alimentar a nuestras represas y generar energía eléctrica, no nos sorprendamos de que en algún punto abramos nuestras llaves y no tengamos agua para tomar o consumir. Eso es lo que está pasando en Bogotá. Y Bogotá no es que se encuentra al otro lado del mundo, Bogotá se encuentra en la parte norte de nuestro país. Entonces, un poco es este hecho, el principal obstáculo cuando uno habla de huella de carbono, de cambio climático, lo ven como que es un debate, es algo que puede existir, no puede existir, y lastimosamente esto también fue un tema social porque el IPCC en el año 2023, antes de continuar, ¿qué es el IPCC? Es el panel intergubernamental de cambio climático, es el ente rector acerca del cambio climático, es el ente encargado de evaluar el cambio climático a nivel mundial. Y ellos en el 2023, en su informe del 2023, la primera vez que dijeron en una oración cortita pero poderosa, el ser humano es el responsable del cambio climático. ¿Qué dijo en esta oración sencilla? Primero, que existe el cambio climático, que no es un discurso como se dijo antes del 2023 político, donde había debate de que existía o no existía. Existe. 2023 IPCC dijo que existe cambio climático. Y la segunda cosa, que esto no se debe a que la naturaleza, los procesos geológicos, no, eso es un proceso acelerado por el ser humano, provocado por el ser humano. Monse bien dijo hace un momento, el ser humano lo que ha hecho es acelerar el calentamiento natural de la Tierra y este calentamiento natural de la Tierra ha producido estragos. Entonces yo creía que el principal obstáculo es la falta de información y la preocupación desde el ciudadano, desde lo local, hacia lo nacional y luego regional. Eso yo creo que sería mi aporte. Muchas gracias. Luis Alberto, continuamos contigo.
Sí, mira, yo coincido totalmente con los comentarios de ambos y mi aportación va de hecho de una combinación de esas dos ideas. Algo que vivimos día a día en el instituto donde estoy colaborando ahora haciendo las evaluaciones es que no es que muchas veces los socios de proyectos no quieran colaborar, sino para proveer información y proveer datos, sino que en verdad mm, fuimos detectando que tienen ese desconocimiento de por qué es importante, cómo pueden hacer la contabilización de esos datos, cómo pueden medir sus procesos, por qué tienen que hacer esa cuantificación de materiales, etcétera. Entonces, esto provenía desde el desconocimiento y se acuerdan que cuando hablamos de esas metodologías de evaluación de gases de efecto invernadero, había diferentes alcances, el 1, 2 y 3, y que el alcance 3 era el más difícil porque involucra a los diferentes actores de la cadena de valor o de suministro, pues precisamente es por eso, porque como tienes que tener tanta colaboración con tantos productores industriales, proveedores, etcétera, lograr que todos ellos te den la información que tú necesitas y a la vez poder hacer ese trabajo de conciencia, pues la verdad que es un poco duro, ¿no? Entonces, ese desconocimiento es parte de los obstáculos que hacen que haya una falta de acceso a la información y de un control riguroso y de documentación, pero que se puede subsanar con, al final, y desde la experiencia personal, lo que hemos tenido que hacer es un seguimiento muy, muy puntual y muy continuo desde el inicio de proyectos, dando con reuniones mensuales, reuniones específicas con cada uno de los socios, en cada una de ellas interviniendo porque es importante las labores que hacemos desde la parte de evaluación medioambiental, porque es necesario que nos den esos datos específicos, no solo para lograr obtener resultados en cuanto al impacto que generan, sino tratando de vendérselos a ellos como una necesidad, una solución a las necesidades que tienen ahora en términos regulatorios, porque afortunadamente a nivel europeo se han estado desarrollando y lanzando una serie de políticas que hacen obligatorio este tipo de evaluaciones y que prácticamente, por ejemplo, si tú quieres obtener financiación dentro del marco de Comisión Europea para el desarrollo de una tecnología, pues si tú no tienes el pilar de sostenibilidad y en particular la sostenibilidad medioambiental, pues es muy difícil o casi imposible que te den ese proyecto, ¿no? Y si tú como manufacturador de baterías, perdón que vuelva a las baterías, pero es que evaluamos mucho este tema y es el que creo que sirve mucho para ejemplificar, pero haciéndole saber a estos manufacturadores y socios que ya están en la obligación de que el siguiente año tienen que hacer y reportar ante la comisión una, una evaluación de huella de carbono y que nosotros les estamos ayudando en el proceso, pues es una forma de decirle, mira, tú me das la información que yo necesito y yo te estoy ayudando a cumplir estos requisitos regulatorios, ¿no? Entonces es como una serie de complemento entre poder informar y también ligar a esas necesidades de hacer regulación y obligación para poder precisamente, ¿no? Y valga la redundancia, obligar a que haya este tipo de evaluaciones en productos críticos. Listo, muchas gracias. Los aportes bastante valiosos para poder entender cuáles son los diferentes obstáculos que han tenido para poder realizar este tipo de evaluaciones. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden medir los beneficios adicionales más allá de la reducción de emisiones, como lo es la creación de empleo o la mejora de la calidad del aire en la evaluación de estos programas? ¿Empiezas tú, Montserrat? Sí, claro. Bueno, hablando de beneficios y ahora sí centrándome en la importancia de tratar las aguas residuales, básicamente, retomando el dato que nos daba Joseph, y me corrige Joseph si lo estoy diciendo mal, decías que en el caso de Ecuador hay un 80% de agua que es tratada y un 20% que no es tratada, ¿no? Correcto. ¿Sí? Ok. En el caso de México, de acuerdo al último reporte de la Comisión Nacional del Agua, que es la CONAGUA, en 2023, en México solamente se trata
casi un 67% de las aguas residuales, y esto quiere decir que hay un 33% del agua que no es tratada. Si estas aguas residuales se trataran en un 100%, uno de los principales beneficios que tendríamos es que tendríamos embalses, mantos acuíferos sanos, nutridos, con la calidad suficiente de agua para que nosotros dispusiéramos de ella. ¿Qué pasa? Hoy en día no los tenemos. Debido a que hay ese porcentaje de agua que no es tratada, esa agua pasa directamente a un manto acuífero, ¿ok? Pasa directamente del alcantarillado al manto acuífero. ¿Qué sucede? Estas aguas tienen aparte de tener materia orgánica, esta materia orgánica también lleva una sobrecarga de nutrientes. Todas las proteínas que nosotros comemos y que no asimilamos se van en la orina y en las heces. Estos nutrientes, debido a las condiciones del medio, a la temperatura, etcétera, empiezan a transformar el nitrógeno en óxido nitroso, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos una emisión. Ahí también hay una sobrecarga de nutrientes en el medio acuático que va a ir generando una eutrofización, es decir, va a empezar el crecimiento de algas desmedidas, va a empezar a haber una mayor demanda de oxígeno hasta que este medio se vuelva anóxico. Eso quiere decir que ya no va a haber las condiciones de oxígeno suficientes para que exista la vida. Entonces, ahí vemos la repercusión de no tratar el agua residual, ¿no? Beneficio, si el agua residual se tratara en su 100%, obviamente hoy en día no tendríamos esta escasez porque tendríamos agua de buena calidad en el medio acuático. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos agua que podríamos reutilizar, ¿ok? Si utilizáramos, si empleáramos tecnología para para desinfectar el agua y reutilizarla, no utilizarla para consumo humano, pero reutilizarla para riego de jardines, para limpieza de calles, etcétera. Entonces, ahí estamos aplicando conceptos de economía circular al agua, que no solamente es para los residuos. Entonces, estamos viendo los beneficios de simplemente tratar el agua residual. Tendríamos más disponibilidad, tendríamos medios acuáticos sanos, tendríamos reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque aparte de reducir el nitrógeno en las plantas de tratamiento, también podríamos emplear sistemas de captación de metano, producir biogás y utilizarlo como energía. Entonces ahí ya tenemos un ciclo completo y cerrado del beneficio que tendríamos de tratar el agua residual. Muchas gracias, Montserrat. Continuamos con Joseph. A mí me gustaría enfocar esta pregunta desde el ámbito económico. Y es que cuando uno dice evaluación de gases de efecto invernadero, como que las organizaciones, empresas, gobiernos dicen, me toca gastar dinero. Y esta es una frase que he escuchado a muchas personas que están involucradas en este sector y es, voy a gastar dinero. Y la verdad es que yo creo que uno de los beneficios justamente que tiene evaluar adecuadamente y luego tomar decisiones acertadas es un ahorro. Entonces voy a dar un caso en específico. Nosotros evaluamos la huella de carbono de una organización, es decir, los gases de efecto invernadero que habían emitido, y hablábamos alrededor de 6.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, ¿no? Entonces, este número por sí no significa nada. ¿Por qué digo que no significa nada? Porque no tenemos una regulación, es decir, no hay un límite máximo permisible que me diga hasta aquí puedes emitir, desde aquí en adelante ya te cobro o ya comienzo a hacerte un seguimiento muy fuerte, sino más bien es algo muy voluntario el hecho de tener 6.000 toneladas y en la voluntad de cada empresa, organización, municipio o gobierno, es decir, voy a disminuir eso en un 25, en un 30 cada año, ¿no? Y en parte ese es el compromiso de las naciones, es decir, si queremos cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es en parte en reducir mi huella de carbono. Ahora, pero si no cumples, no es que te van a decir, mira, esto te va a pasar, te va a poner una sanción económica. No, no hay eso. Pero cuando uno habla en términos económicos, esta empresa, esta organización invirtió $150,000 para disminuir, mitigar sus emisiones de dióxido de carbono. Y al primer año ellos tuvieron un ahorro con una inversión de $150,000.
con un tiempo de vida útil de 15 a 20 años, es decir, 150,000 para 20 años en el futuro. Ellos en el primer año ya tuvieron un ahorro de $75,000. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2 años aproximadamente ellos recuperan su inversión y en el resto de tiempo, es decir, si suponemos 15 años de tiempo de vida útil, réstale 2, 13 años de ahorro de $75,000 anuales. Entonces, claro, cuando ya le presentamos este dato a la persona que era encargada de las finanzas de esta organización, le gustó. Ella no dijo esto es un gasto, sino más bien esto se tiene que ver como una inversión. Y yo creo que desde ese punto de vista, esto es un beneficio, que una organización, que un gobierno, que un país invierta, ya hemos dicho, calidad del agua, aire, suelo, productos, cadena de servicios, pues al final termina siendo una inversión, no un gasto. Muchas gracias, Joseph. Luis, ¿nos puedes compartir tu parte de la presentación? Sí, sí, gracias. Mira, justo enfocaré también un punto que ya tocó Monse, que es la circularidad, y este último punto de Joseph, que es el económico. Sin duda, o sea, si no se presenta un indicador de cuál va a ser el beneficio económico o los potenciales ahorros que vamos a tener con la implementación de diferentes estrategias que estemos planteando, pues difícilmente estos van a poder salir adelante o van a perdurar en el tiempo, ¿no? Que lo que buscamos también es que haya una sostenibilidad, pero equilibrado con un desarrollo económico, ¿no? O sea, de alguna forma debemos de continuar con ese crecimiento, pero sin perturbar o sin afectar medioambiental y socialmente, ¿no? Entonces, eso, proveer datos económicos es clave y yo añadiría también otro conjunto de indicadores que de hecho, si evalúas el análisis de ciclo de vida, tú puedes ampliar a diferentes categorías y esto va muy, muy ligado también a que debemos de quitarnos, aunque nosotros hoy estamos centrados en gases de efecto invernadero, tratar de eliminar esa visión que es de túnel centrado en gases de efecto invernadero, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es solamente son esos gases, no solamente es dióxido de carbono, también estamos hablando del uso de recursos, estamos hablando del uso de agua, el uso de energía, contaminación a los medios de agua, suelo y aire, los daños a la salud humana, toxicidad, etcétera. Entonces, ¿esto de qué depende? También, y hago hincapié a lo que ya hablábamos desde el inicio, a que cada producto va a tener una serie de indicadores que van a ser más válidos para su evaluación. ¿Okay? No es lo mismo evaluar, por ejemplo, una prenda textil, una camiseta, por ejemplo, que sabemos que es muy intensiva en uso de agua, que evaluar, por ejemplo, la producción de una tonelada de cemento, que es mucho más intensiva, pero en el uso de recursos, sobre todo por la minería y la extracción de sus componentes, ¿no? Entonces, esto va muy ligado a encontrar, como decía, indicadores válidos y específicos para cada tipo de producto, pero teniendo una línea general de evaluación, ¿no? El gases de efecto invernadero puede ser el eje central, pero complementado con otro tipo de indicadores. Y añadiría algo más que seguramente ustedes ya están, ya es de su conocimiento, y es que salió una nueva ISO estándar en economía circular, ¿vale? Tiene dentro de sus diferentes series, hay principios de circularidad, transición a modelos de negocio, pero también tiene una que específicamente es la medición y evaluación de circularidad a través de indicadores que son como base y una serie de indicadores opcionales que tú puedes aplicar dependiendo de cuál sea tu objetivo, ¿no? Y ahí lo que vamos a poder medir es una amplificación de conceptos de circularidad, abordando recursos, cómo usamos los recursos de entrada a nuestra organización o sistema, si utilizamos material reciclado, si estamos reutilizando, si estamos utilizando material renovable, a la salida de nuestro producto, cuando llega a su fin de vida útil, cuánto se va a poder recuperar para ser recirculado a través de reciclaje, a través de reutilización, a través de recirculación biológica, si es nuestro producto muy intensivo en cuanto a uso de energía, lo mismo pero para agua también tiene criterios de indicadores económicos. Entonces, esto que ha hecho ISO es un avance muy importante
y lo ligo también a un proyecto que se hizo de hecho en Ecuador y Costa Rica. A lo mejor Diego estuvo involucrado en la aplicación de este proyecto, que fue en conjunto con PTB, que es una agencia del gobierno alemán centrada en la normalización. Entonces ya ellos previendo que esta ISO nueva de circularidad ya iba a entrar en marcha oficialmente publicada, a partir del borrador se hizo una herramienta aplicable a microempresas y esta se aplicó en un caso de estudio en Ecuador y el otro de Costa Rica, y una de las cosas que sorprendió es que las empresas que la aprobaron pudieron identificar esos ahorros que estaban teniendo por ejemplo, una era de ovoproductos y otra era de café, porque ciertos residuos los utilizaban como fertilizantes o cáscaras de algo lo utilizaban para alimentar a las gallinas que producían los huevos, etcétera. O sea, se iba creando un ciclo, pero ellos, como su principio de sostenibilidad ya estaba integrado a la empresa, realmente no habían visto ese impacto o ese valor en términos económicos y sirvió para darse cuenta que realmente se estaban ahorrando algo de dinero, ¿no? Entonces, si podemos disminuir impacto y encima ahorrar y tener beneficios económicos, pues creo que se convierte en un ganar-ganar, ¿no? Pero claro que todo parte de la evaluación. Muchas gracias por todos los aportes y gracias Luis por mencionar ese proyecto que se había realizado. Lo vamos a mapear más que nada para tener en conocimiento también los resultados y ver cómo nosotros también podemos impulsar a este tipo de proyectos y programas que se realizan. Tenemos aquí la última pregunta que se va a realizar en el conversatorio. ¿Cómo pueden las lecciones aprendidas de estas evaluaciones guiar el diseño y la implementación de futuros programas de reducción de gases de efecto invernadero? Inicias tú, Montserrat. Bueno, ¿qué deben de tener en cuenta estos programas de reducción de gases de efecto invernadero? Realmente considero que cada país y región tiene que ser consciente al momento de establecer estos programas de su economía, de su tecnología, ponerse metas alcanzables, metas tangibles que no hagan que a mitad del camino ya no se puedan cumplir. Realmente considero que esa es la gran problemática que se tiene hoy en día. No somos conscientes algunos países de nuestras limitaciones y en muchas ocasiones se ponen objetivos que no son tan fáciles de alcanzar. Otra de las cosas que considero deben de estar presentes en estos programas es la participación, la concienciación de la población. No se puede quedar fuera de estos programas y de la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que clave para poder alcanzar cualquier objetivo, pequeño o grande, tiene que ser la participación de cada uno de los individuos, de cada uno de los países, para que así de esta manera todos podamos contribuir de igual manera a reducir estas emisiones desde cada una de nuestras trincheras. Muchas gracias, Montserrat. Continúa, Joseph. Yo lo que creería que también es una continuación de lo que les hablaba, ¿no? Los motores de combustión interna en la región, en especial en Quito, funcionan a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esto lo que nos permite es, de alguna manera, escalar en función de la altura y de las condiciones climáticas de las distintas alturas. Las emisiones del parque, por ejemplo, urbano, ¿no? El parque automotriz urbano. Y no solamente a nivel de Quito, ¿no? Sino si la altura juega una variable, ¿no es cierto? Yo podría implementar esto en Bolivia, que también sabemos que Bolivia tiene lugares muchísimo más altos que la ciudad de Quito, o en Argentina, en las partes altas, en Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito es generar ciertos modelos, cierta información, cierta metodología que pueda ser implementada en función de las condiciones, en este caso que te hablo en específico, climáticas de cada uno de los sectores. Ahora también hay que tener en cuenta que lo que dijo Monse, también aterrizarlo al contexto. No puedo yo aplicar una metodología de un lado y traerla a mi espacio, a mi contexto, sin haber estudiado la sociedad, sin haber estudiado la economía. Entonces, un poco aterrizarlo, como decía Luis, una palabra que me gustó, tropicalizar las metodologías que existen a nuestro contexto. Entonces, yo creo que ahí es donde la investigación, la evaluación se vuelve más rica,
porque yo puedo evaluar considerando mi contexto y no solamente evaluar en función de lo que se dice, y ahí puedo cometer el error de subvalorar o sobrevalorar mi realidad. Listo, muchas gracias, Joseph. Luis Alberto, continúa. Sí, sí, mira, yo lo resumiría en esta necesidad de difusión y concientización hacia todas las empresas y todos los que estemos involucrados, bueno, al final todos estamos involucrados en la generación de emisiones, pero principalmente con actores claves de sectores industriales clave, lograr esa concientización, desarrollar mayor colaboración para la obtención de información, estandarización y finalmente solo concebir que estas metodologías de evaluación o las evaluaciones en general son un proceso continuo, es decir, de cada una, es un proceso iterativo que cada vez que se va implementando te va dejando una lección diferente. Entonces, tratar de sacar el máximo provecho de ello y tratar de utilizarlo también con fines, por ejemplo, con ecodiseño, poder hacer análisis profundos de cuáles fueron los orígenes de mayor impacto, cuando haces la otra iteración, cómo mejoró o cómo se redujo el impacto de tu tecnología, etcétera. Entonces, estaría en esto, seguir ese proceso iterativo y bueno, creo que, si no me equivoco, esta era la última pregunta y en caso que no tengamos más participaciones, agradezco mucho por habernos invitado el día de hoy y que cualquier cosa, pues estamos abiertos para poder consultar o conversar con ustedes en cualquier otro momento. Listo, muchas gracias, Luis. En este momento vamos a abrir el chat para las personas que se encuentran conectadas vía Zoom y se van a pasar las preguntas para las personas que se encuentran de manera presencial en el auditorio. Y ya se las damos. Pueden levantar la mano, por favor, las personas que se encuentran en el auditorio por si necesitan realizar alguna pregunta. Esperemos un momento mientras se recogen las preguntas y ya las mencionamos, Luis y Marcelo. Sí, sí. Pero después de hay otro evento, se me afectó un poco. Pues ya, es con libertad. Esa está buscando. Sí, escuchan. Listo, tenemos la primera pregunta, es para Joseph. ¿Cómo unir la parte técnica de este tipo de evaluaciones con la parte política? Es compleja la respuesta, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. La parte técnica siempre van a ser desde la investigación, la innovación, el desarrollo, que es investigación básicamente, y esta sí se tendría que conectar justamente con la parte política. En ese sentido, sí se ha visto mesas de diálogo, mesas de evaluación en conjunto con el Ministerio del Ambiente. Justamente el Ministerio del Ambiente tiene una secretaría que lleva el nombre de esta charla, ¿no? Secretaría de Cambio Climático. Y justamente la Secretaría de Cambio Climático lleva procesos de evaluación acerca de cómo se están comportando las organizaciones frente al compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030.
Se conoce que justamente el Ministerio del Ambiente a través de esta secretaría también está encargada, bueno, de 3 puntos importantes, que es el diagnóstico, es decir, levantar una línea base, después evaluar la mitigación y por último evaluar la compensación. Entonces, en ese sentido, el primer objetivo es saber en dónde estamos. Justamente lo que mencionábamos en la primera frase de William Thompson, levantar una línea base. Entonces, levantar esa línea base no es solamente yo levanto como organización mi línea base, como ciudad, como un país, y digo, eso es el valor. No, tengo que justamente ser evaluado por un ente internacional que está certificado y después de haber medido mi línea base, pues aplicar acciones de mitigación, de reducción. Después de haber aplicado, nuevamente me someto a una evaluación que estos organismos internacionales lo hacen para definitivamente conocer cuánto he reducido mis gases de efecto invernadero. Y por último, nadie puede ser o nadie puede tener una emisión de gases de efecto invernadero cero solamente por acciones de mitigación, sino que también aquí se implementa una tercera parte que es la compensación, aquellas emisiones que no se pueden reducir, pero que sí yo soy responsable socialmente con esas emisiones y pago a través de bonos de carbono en el mercado internacional, que eso es algo que todavía en el Ministerio del Ambiente no se puede realizar, hacer pagos de bonos de carbono a nivel local. Lastimosamente, hay algunos involucrados, algunos factores involucrados, pero que de alguna manera ahí también se genera un mercado, un factor económico que también es beneficioso para hablar de la mitigación de gases de efecto invernadero. Muchas gracias, Joseph, por tu respuesta. Ahora tenemos una pregunta para Montserrat. ¿Cuál es su apreciación en el nivel de importancia que dan los tomadores de decisión en el seguimiento y evaluación y acciones en las mediciones de los gases de efecto invernadero? Gracias por la pregunta. También es una pregunta muy interesante. De acuerdo a los acuerdos internacionales que se han firmado en los últimos años, cada país debería de ser responsable de emitir un reporte de emisiones de gases de efecto invernadero una vez al año. Pero debido a la complejidad de estos informes, realmente es que no se están llevando a cabo año tras año. Y hablo específicamente de México. Realmente en México no hay un reporte que se elabore año tras año. Tampoco hay un reporte en el que se actualicen los factores de emisión propios de México. El único factor de emisión que se actualiza año tras año en México es el de megawatt hora que se utiliza y que se emite de CO2 equivalente, pero de ahí en fuera no hay información actualizada. Sabemos que es muy complejo recabar toda esta información, como bien comentaban mis compañeros, identificar alcance 1, 2 y 3 es una carga de trabajo bastante grande. Por lo tanto, estos inventarios no se realizan tan constantemente como se deberían. Y aportando un poco a lo que comentaba Joseph, aquí en el caso de México tampoco existen como tal alguna ley que establezca los bonos de carbono, pero al menos el estado de Querétaro, aquí en México, es pionero en establecer estos bonos de carbono y las empresas cada año están obligadas a hacer su reporte de emisiones de gases de efecto invernadero y pagar cierta cantidad que está alrededor de no me acuerdo cuántos dólares, me parece que $60 la tonelada de CO2 equivalente que se emite. Y estos bonos son utilizados son utilizados y otorgados a la Sierra Gorda aquí en Querétaro, donde se llevan a cabo diferentes actividades de reforestación, de cuidado del medio ambiente y de esta manera se ven amortizadas estas emisiones, por así decirlo. Listo, muchas gracias, Montserrat. Ahora tenemos una pregunta para Luis Alberto. ¿Cuáles son las posturas políticas de los gobiernos en Europa, a diferencia de América Latina, para implementar política pública contra el cambio climático? Sí. Bueno, creo, mira, creo que es necesario primero partir de que los contextos de desarrollo a nivel científico, tecnológico, pues son distintos entre estas dos regiones, ¿no? La diferencia en Europa es que ya
hay cierto avance en ello y que desde este eje central o este núcleo central de la Comisión Europea ya tienen muy claro cuáles son las iniciativas o el eje o plan de ruta que se debe de seguir para poder lograr esa reducción de emisiones, ¿no? Ya hay un pacto verde, se van añadiendo diferentes empresas para lograr estas reducciones y creo que esa sería la principal diferencia, ¿no? La visión, la vista a futuro también de que hay una necesidad de la integración de energías renovables, por ejemplo, de cada vez depender menos de fósiles, de cada vez descarbonizar más la industria. Entonces, desafortunadamente, en algunos contextos de Latinoamérica, también debido a recursos y como ya mencionaba, desarrollo tecnológico, pues no es tan fácil partir a implementarlos al mismo nivel que se está desarrollando ya en Europa, ¿no? Al final tengamos en cuenta también que esta Unión Europea es un conjunto de diferentes Estados miembros que hacen una región bastante fuerte y bastante sólida y también con bastante poder económico. Si nos vamos acaso a Latinoamérica, que trabajamos de manera, aunque haya coaliciones entre algunos países para colaborar, en general trabajamos, perdón, de una manera separada, es decir, una manera individual, y obviamente el acceso a recursos para investigación, para nuevos desarrollos y para estas nuevas hojas de ruta en términos de sostenibilidad, pues tiene un alcance muy distinto, ¿no? Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta para los tres. La pregunta es, ¿cómo se aplicaría las ISO 14064 o 14040 a los proyectos de desarrollo en el marco del financiamiento climático para la mitigación al cambio climático o qué mecanismo o herramienta se puede utilizar? Para responderla, podemos utilizar el mismo orden que hemos mantenido. Empezarías, Montserrat. Aquí me gustaría más que empezar a Luis, que está más inmerso en este tema y poder contribuir. Claro, entonces Luis, puedes continuar. Sí, perdona Diego, cuando justo estabas haciendo la pregunta estaba cambiando a off el micrófono y me sale un anuncio de que se apaga el micrófono y no te alcancé a escuchar todo, perdona. Ya, claro, te la repito. ¿Cómo se aplicaría la ISO 14074 o 14040 a los proyectos de desarrollo en el marco del financiamiento climático para mitigación del cambio climático? ¿O qué mecanismo o herramienta se puede utilizar? Ok, bueno, mira, aquí en este caso también creo que vale la pena diferenciar en el alcance que tiene la 4044 respecto a la de huella de carbono a nivel de organización, ¿no? Que es la 64. Tener en cuenta también que mira, esta metodología, la 14040 y 14044, básicamente son entrelazadas, que son las líneas generales de análisis de ciclo de vida. Es una metodología general, trasladable a cualquier escala, es decir, puede ser a nivel macro de una región, a nivel más meso de una organización, o también a nivel de producto, ¿vale? Es como lineamiento general. Se puede partir de allí. ¿Qué es lo que pasa? Que claro que vas a tener que ir haciendo ciertas especificaciones o asunciones para poder llevar a cabo los cuatro pasos metodológicos que tiene esta ISO, desde la definición del objetivo de alcance, la construcción del inventario de datos, la parte de Impact Assessment, que sería como la selección de indicadores y luego la interpretación, ¿vale? Entonces, la 14064 al final es como una transposición partiendo de la base de la 14040, pero con ciertas acotaciones ya más a nivel de organización, ¿vale? A nivel de organización, cuando nos referimos a nivel de empresa, que puede tener una, dos, tres o varias ubicaciones, ¿vale? Entonces, si vas a evaluar algo más a nivel regional, pues probablemente te convenga tomar de base las líneas generales de la 40 y algunas especificidades, perdón, a nivel de organización. Pero en resumen, y perdón que me haya alargado tanto, todo se resuelve siempre yendo a la base, a la 14040. De hecho, las PEF que yo les comentaba, que son las Product Environmental Footprint,
este estándar corporativo de reporte de huella de carbono, etcétera. Al final todas tienen esta misma base metodológica, aunque a veces no se detalle así en los protocolos, pero todas parten de la ISO 14040, así que hace sentido siempre volver a los orígenes de bases de evaluación, ¿no? Listo, muchas gracias. Puedes continuar. Entonces, Sí, solamente mencionar que la norma ISO 14064, como bien dijo Luis, es aplicada a organizaciones. Si la organización es la proponente de un proyecto y busca financiamiento para cambio climático, esto es vital. Hemos tenido experiencia de que simplemente mostrando nuestros resultados, solamente mostrando cuál es la línea base de la organización, se tiene una ventaja competitiva frente a otras organizaciones que no lo tienen al momento de pedir financiamiento verde. Esto asegura de que la empresa que está otorgando este financiamiento pueda determinar que con tu proyecto vas a reducir y en qué porcentaje tus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si la organización es la que va a proponer un proyecto y busca financiamiento relacionado a cambio climático, pues sí, se necesita tener la medición de huella de carbono y un consejo, una sugerencia, esta tiene que ser verificada, ¿no? Ya habíamos dicho que aquí entra una tercera parte. Esta tercera parte es internacional y tiene que evaluar cómo se ha aplicado el estándar ISO 14064 en la organización, validar, y con esa validación también es un adicional extra, un plus para nosotros poder tener financiamiento relacionado al cambio climático. listo, muchas gracias. Monserrat, ahora sí puedes continuar. Sí, claro. Bueno, hablando de la parte de financiamiento, realmente en cada país, al menos en México, existen diferentes fondos para financiar proyectos para mitigar o adaptarnos al cambio climático. Dependiendo el enfoque del proyecto, la tecnología aplicada y el objetivo es las diferentes fondos a los que puedes acceder y diferentes cantidades a las que de las que puedes disponer. Entonces, realmente es revisar cada uno de los fondos existentes, las cantidades, digamos, el interés a pagar en cada uno de estos casos y de esta manera ir contribuyendo pues a realizar el cambio. No sé si también se referían a la parte de financiamiento que existía en el protocolo de Kioto, que existía una bolsa de dinero donde los países más desarrollados habían contribuido económicamente para aplicarla a los países en vías de desarrollo. Entonces, en ese momento existía como tal en el Acuerdo de París que se tiene firmado hoy. No se está empleando como tal, pero en su momento sí existió un fondo para ayudar a países menos desarrollados a combatir el cambio climático. Muchas gracias, Monserrat. Por tema de tiempo no vamos a poder responder más preguntas, pero las haremos llegar a los diferentes ponentes y las cargaremos en nuestra página web. Agradecemos mucho a todos los asistentes, tanto presencial como virtual, igualmente a Monserrat, a Luis Alberto y a Joseph por habernos acompañado en esta sesión. Y por favor, a las que se encuentran de manera presencial, vamos a tomar una foto para cargarla en nuestras redes, por favor. Si se puede poner de pie. Muchas gracias. Ahorita va. ¿Puedo llevarlo? Sí, continuamos. Y si nos podemos pegar por favor un poquito para que salgamos a la foto. Para que no me salgan bancas vacías, por favor. Aquí para acá, sí, por favor. Por favor, ¿Ah? Lo que tengo acá, sí. ¿Ya? ¿Bajaron o no bajaron la moneda? ¿Ahí? Ahí estamos.
Ya. Ah, mira, acá ya. Una bonita sonrisa, por favor. 1, 2, 3. Otra más. 1, 2, 3. Listo. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los expositores. Una linda tarde. Un abrazo desde Cotacachi a todos los organizadores y expositores de esta tarde. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación. Hasta luego. Bueno, igual, solo por confirmar, Joseph o Diego, abandonamos la sala ya, ¿cierto? Bueno, igual no sé si escucharan, pero Bueno, creo que sí. sí. Ok. Sí, ¿no? Sí, muchas gracias, Luis y Montserrat. Ya pueden desconectarse. Muchas Muy gracias. bien. Gracias, hasta Les luego. mando Un un gusto. abrazo. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Bye.